Hay tardes en las que el olor a desinfectante de hospital me devuelve a aquella sala de maternidad donde todo se rompió. No es un recuerdo nítido, sino una sensación que trepa por la garganta, el peso de una ausencia que aún no había ocurrido, el presentimiento de que la vida tal como la conocía estaba a punto de desmoronarse. 18 años después, ese mismo olor me encontraría de nuevo en un pasillo del Hospital Clinic, frente al hombre que me enseñó que el abandono no siempre llega con gritos, sino con un silencio tan absoluto que rompe los huesos. Pero esa tarde, lo que yo ignoraba, era que el destino tenía preparada una justicia más poética que cualquier venganza que mi rabia hubiera podido imaginar. Si quieres conocer cómo esta historia cambiará para siempre la vida de quienes la vivieron, suscríbete al canal y acompaña este relato hasta el final. Mi nombre es Carmen, y durante casi 2 décadas he cargado el peso de ser la mujer que eligió quedarse cuando el resto del mundo esperaba que me rindiera. No porque fuera especialmente valiente, sino porque cuando sostuve a mi hijo por primera vez, aquel bebé que no me miraba a los ojos y que temblaba ante el roce de mis manos, supe que su vida era más importante que mi dolor. Esa certeza me sostuvo en los días imposibles, en las noches eternas, en los momentos en que la soledad era tan profunda que me quitaba el aire. Barcelona, en primavera huele a flores de naranjo y a mar. Cuando Miguel nació, era abril, y recuerdo que las ventanas del hospital dejaban entrar una brisa tibia que contrastaba con el frío absoluto que sentí al ver la expresión de Roberto cuando los médicos nos dieron el diagnóstico. No fue inmediato. Hubo un silencio largo, denso, en el que observé cómo el hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio se convertía en un extraño. Sus ojos, antes cálidos, se vaciaron de cualquier emoción reconocible. Cuando finalmente habló, su voz sonó hueca, lejana, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. El médico que nos atendió aquel día, el doctor Martínez, era un hombre de unos 50 años con canas prematuras y una paciencia infinita. Nos explicó con detalle clínico pero humano que Miguel tenía autismo severo, que probablemente nunca establecería contacto visual prolongado, que el lenguaje verbal podía no desarrollarse nunca, que necesitaría apoyo constante en prácticamente todas las áreas de su vida. Recuerdo cada palabra porque las he repetido mentalmente 1000 veces, buscando en ellas algún indicio de esperanza que entonces no supe ver. Roberto escuchó en silencio, con los puños apretados, y cuando el médico terminó de hablar, simplemente se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. Esa noche regresó a casa solo para recoger sus cosas. Yo estaba en la cama del hospital, con Miguel en mis brazos, cuando recibí su mensaje. No fue una llamada, no hubo conversación, solo un texto frío y calculado que decía que no podía desperdiciar su vida con un niño que nunca sabría quién era él, que merecía tener una familia normal, que esto no era lo que había firmado. 3 días después, nuestra cuenta bancaria estaba vacía y Roberto había desaparecido. No hubo despedida, no hubo explicación adicional, solo el eco de una puerta que se cerró y nunca volvió a abrirse. Los primeros meses fueron un abismo. Miguel lloraba durante horas, cualquier sonido fuerte lo hacía entrar en pánico, rechazaba que lo tocaran, vivía en un mundo al que yo no tenía acceso. Las noches eran interminables, él despierto, balanceándose en la cuna, emitiendo sonidos agudos que me partían el alma porque no sabía cómo ayudarlo. Perdí mi trabajo en una agencia de comunicación porque las ausencias eran constantes, las crisis impredecibles, y mi empleador, aunque comprensivo al principio, eventualmente dejó claro que necesitaban a alguien más disponible. La ayuda familiar fue escasa. Mis padres, personas mayores de un pueblo pequeño de Aragón, no entendían qué era el autismo. Para ellos, Miguel simplemente era un niño difícil que necesitaba más disciplina. Aprendí rápido que estaría sola en esto. Pero descubrí algo en aquellos días oscuros: la soledad puede destruirte o puede enseñarte quién eres realmente cuando todo lo demás se desmorona. Empecé a buscar información obsesivamente, leí todo lo que encontré sobre autismo, me uní a grupos de apoyo, conocí a otras madres que entendían esa mezcla de amor desesperado y agotamiento absoluto. Aprendí que Miguel no estaba roto, simplemente percibía el mundo de una manera distinta, y que mi trabajo no era cambiarlo sino entenderlo, construir puentes hacia su universo interior. Cuando Miguel tenía 3 años, descubrí por accidente su primera habilidad extraordinaria. Estábamos en casa, yo ordenaba facturas en la mesa, números y fechas esparcidos en desorden total,
cuando él se acercó con su caminar peculiar, de puntillas, y comenzó a ordenar los papeles a una velocidad asombrosa. Los agrupó por cantidades, por patrones numéricos que yo ni siquiera había notado. Me quedé paralizada, observándolo. Sus manitas se movían con precisión quirúrgica, y en menos de 10 minutos había organizado un caos de semanas en categorías perfectamente lógicas. Lloré esa tarde, no de tristeza sino de asombro, porque entendí que dentro de ese niño que no hablaba había una mente prodigiosa esperando ser descubierta. Conseguir terapias en el sistema público español fue una batalla que consumió años de mi vida. Las listas de espera eran eternas, los recursos limitados, y cuando finalmente logramos acceso a terapia ocupacional y de lenguaje, los progresos eran lentos, casi imperceptibles para quien no conociera a Miguel como yo. Pero yo veía cada pequeño avance como un milagro, la primera vez que toleró que le cortara el pelo sin sufrir un colapso, el día que probó un alimento nuevo, la tarde en que, por un segundo fugaz, nuestros ojos se encontraron y sentí que me veía realmente. El dinero era una preocupación constante. Sobrevivíamos con mi trabajo freelance como traductora, algo que podía hacer desde casa, entre terapias y crisis. Aprendí a vivir con lo mínimo, a sacrificar todo lo superfluo, a encontrar alegría en cosas que antes me habrían parecido insignificantes. Una tarde tranquila sin colapsos era una victoria. Un día en que Miguel me buscaba cuando tenía miedo, en lugar de aislarse completamente, era un tesoro. Barcelona seguía su ritmo frenético alrededor de nosotros, pero nuestro mundo era pequeño, medido en rutinas estrictas y espacios seguros. El parque cerca de casa se convirtió en nuestro refugio, siempre a la misma hora, siguiendo el mismo recorrido, porque cualquier variación podía desencadenar horas de angustia en Miguel. La gente nos miraba a veces con curiosidad, otras con lástima, algunas con incomodidad cuando Miguel emitía sus sonidos o hacía sus movimientos repetitivos. Aprendí a sostener esas miradas sin bajar la cabeza, a proteger a mi hijo con mi presencia, a ser su escudo contra un mundo que no siempre sabía cómo recibirlo. Cuando Miguel cumplió 10 años, ocurrió algo que cambiaría todo. Una terapeuta joven, recién llegada al centro donde recibíamos apoyo, sugirió probar comunicación asistida con un tablet. Otros profesionales habían sido escépticos, argumentando que Miguel no mostraba interés en ese tipo de tecnología, pero esta mujer, que se llamaba Laura, insistió con una determinación que me recordó a mí misma. La primera sesión fue desastrosa, Miguel tiró el dispositivo, se tapó los oídos, lloró durante media hora. Pero Laura no se rindió. Volvimos una y otra vez, ajustando, probando, esperando. Y entonces, una tarde de noviembre, ocurrió. Miguel tocó la pantalla y formó su primera palabra, casa. Solo eso, 4 letras, pero para mí fue como si el universo entero se hubiera reorganizado. Laura lloraba, yo lloraba, y Miguel, con su expresión seria e inescrutable, siguió tocando la pantalla, formando más palabras, liberando todo un lenguaje que había estado atrapado dentro de él durante una década. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento de Gracia, Miguel escribió, mamá buena. 2 palabras que valían más que cualquier discurso, que borraban años de incertidumbre y miedo. A partir de entonces, el progreso fue exponencial. Miguel comenzó a comunicarse de manera cada vez más compleja, revelando una mente que procesaba información a velocidades imposibles. Devoraba libros enteros en horas, retenía todo lo que leía con precisión fotográfica. A los 12 años, estaba estudiando matemáticas de nivel universitario por su cuenta. A los 14, había desarrollado métodos propios para resolver ecuaciones que dejaban perplejos a los pocos profesores que se atrevían a trabajar con él. El sistema educativo español no estaba preparado para alguien como Miguel. Las escuelas especiales no podían seguir su ritmo académico, y las escuelas regulares no podían manejar sus necesidades sensoriales y sociales. Pasamos años navegando un limbo burocrático, peleando por adaptaciones, buscando profesionales que entendieran que discapacidad y genialidad podían coexistir en la misma persona. Hubo derrotas, colegios que lo rechazaron, programas que no funcionaron, momentos en que sentí que el mundo conspiraba contra nosotros. Pero también hubo ángeles. El doctor Martínez, que había estado presente desde el principio, se convirtió en algo más que el médico de Miguel, fue mentor, defensor,
la voz profesional que validaba lo que yo veía en mi hijo cuando otros dudaban. Fue él quien nos conectó con un programa piloto de la Universitat de Barcelona para estudiantes con necesidades especiales y altas capacidades. Fue él quien escribió las cartas de recomendación, quien peleó con administradores escépticos, quien creyó cuando creer parecía una locura. Miguel entró a la universidad a los 16 años. Necesitó adaptaciones, un espacio tranquilo para los exámenes, auriculares con cancelación de ruido, permiso para comunicarse por escrito cuando el lenguaje oral lo abrumaba. Pero demostró, una y otra vez, que su mente funcionaba en frecuencias que la mayoría no podía alcanzar. Su tesis de grado sobre detección de exoplanetas mediante análisis de patrones lumínicos fue publicada en una revista académica internacional. Profesores que al principio lo miraban con condescendencia terminaron consultándole, aprendiendo de él. Durante todos esos años, Roberto fue una ausencia que pesaba más por lo que representaba que por lo que era. Miguel nunca preguntó por su padre, y yo nunca mencioné su existencia. Construimos una vida donde esa ausencia no era un vacío sino simplemente un espacio que llenamos con otras cosas, con logros, con pequeñas victorias diarias, con el amor inquebrantable entre una madre y un hijo que habían aprendido a comunicarse en un idioma que solo ellos hablaban. Y entonces llegó aquella tarde en el Hospital Clínic, 18 años después de que todo comenzara. El Hospital Clínic de Barcelona tiene esa arquitectura que mezcla lo antiguo con lo moderno, pasillos que parecen no terminar nunca y un olor que se te mete en la ropa y no te abandona en días. Ese día de mayo, llevaba a Miguel a una revisión rutinaria con el doctor Martínez, algo que hacíamos 2 veces al año más por protocolo que por necesidad real. Miguel, a sus 18 años, era un joven alto y delgado, con el mismo caminar peculiar de siempre, sus auriculares puestos constantemente para filtrar el ruido del mundo, su tablet bajo el brazo como una extensión de sí mismo. Estábamos esperando en la zona de consultas externas, Miguel sentado con su postura rígida característica, yo revisando unos documentos de la universidad sobre su próximo ingreso al doctorado, cuando escuché esa voz. Fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. No había escuchado esa voz en 18 años, pero mi cuerpo la reconoció antes que mi mente, un escalofrío que me recorrió la espalda, un nudo instantáneo en el estómago. Roberto estaba a pocos metros, de espaldas a nosotros, hablando por teléfono con ese tono de falsa importancia que siempre usaba en público. Vestía un traje caro, zapatos relucientes, llevaba un reloj que probablemente costaba más que 6 meses de nuestro alquiler. Había envejecido, claro, tenía canas en las sienes y algunas arrugas alrededor de los ojos, pero conservaba esa manera de moverse que delataba arrogancia, esa forma de ocupar el espacio como si el mundo le debiera algo. Mi primera reacción fue instintiva, proteger a Miguel. Puse mi mano suavemente sobre la suya, un gesto que él toleraba cuando estaba preparado, y me incliné hacia él para susurrarle que iríamos a otra sala de espera. Pero antes de que pudiera moverme, Roberto terminó su llamada, se giró y nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento en su rostro, primero confusión, luego una especie de diversión cruel que me revolvió el estómago. Se acercó a nosotros con pasos seguros, esa sonrisa que yo había amado alguna vez y que ahora me parecía una máscara repugnante. Miguel no levantó la vista, absorto en algo en su tablet, ajeno completamente a la tormenta que se avecinaba. Roberto me miró de arriba abajo, evaluándome como quien examina algo que alguna vez le perteneció y ya no le interesa, y luego dijo con falsa cordialidad: Carmen, qué sorpresa encontrarte aquí. Han pasado años, ¿verdad? No respondí. Mi garganta estaba cerrada, mi mente intentando procesar que esta persona, este hombre que nos había abandonado en el momento más vulnerable de nuestras vidas, estaba frente a mí actuando como si fuéramos viejos conocidos que se reencuentran casualmente. Sus ojos se desviaron hacia Miguel, y vi cómo su expresión cambiaba, como la curiosidad mórbida reemplazaba a la falsa amabilidad. Lo que dijo después confirmó que los años no lo habían cambiado en absoluto, que seguía siendo la misma persona que había huido porque la realidad no cumplía con sus expectativas egoístas. Roberto miró a Miguel, que seguía sin prestarle atención, y luego me preguntó con un tono que pretendía ser casual pero que destilaba crueldad: y dime, ¿dónde está ese hijo tuyo? ¿El autista? ¿Todavía vive? Debe tener ya, ¿qué, 18 años? Imagino que lo tendrás en alguna institución especial, ¿no?
Esas cosas son muy duras de manejar sola. Antes de que terminara de hablar, se rió. Una risa breve, nerviosa, como si hubiera hecho un chiste incómodo en una cena y esperara que alguien lo secundara. Mi visión se nubló. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me mareó, mis manos temblaban, mi respiración se aceleró. Estaba a punto de levantarme, de gritarle todo lo que había callado durante 18 años, cuando una mano firme se posó en mi hombro. Era el doctor Martínez. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, si había escuchado todo o solo lo suficiente, pero su presencia fue como un ancla que me devolvió a tierra. Me miró con esos ojos que habían visto toda nuestra historia, que conocían cada batalla, cada victoria, cada lágrima, y en su expresión vi algo que no había visto antes, una rabia fría, controlada, profesional. Se giró hacia Roberto con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Su voz, cuando habló, era suave pero cargada de un desprecio tan evidente que cortaba el aire. El doctor Martínez le dijo con una frialdad perfectamente medida: «Así que usted es Roberto García. Carmen me ha hablado de usted durante todos estos años». Roberto pareció desconcertado por un momento, sin entender quién era este hombre que lo miraba con tanto desdén. Intentó recuperar su compostura, ese escudo de arrogancia que usaba para protegerse del mundo, pero antes de que pudiera responder, el doctor Martínez continuó hablando, y cada palabra era un golpe calculado, una verdad que destrozaba la narrativa cómoda que Roberto probablemente se había contado a sí mismo durante casi 2 décadas. El médico explicó con precisión clínica que conocía a Miguel desde que tenía 2 años, que había sido testigo de cada pronóstico sombrío, de cada obstáculo superado, de cada momento en que el mundo dijo que ese niño no llegaría a nada y ese niño demostró que el mundo estaba equivocado. Roberto escuchaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentirla. El doctor Martínez no levantó la voz ni una sola vez, pero su tono era implacable, cada frase construida para desmantelar la crueldad casual con la que Roberto había hablado de su propio hijo. Entonces el médico compartió datos concretos que hicieron que el rostro de Roberto perdiera color progresivamente. Mencionó que Miguel acababa de ser aceptado en el programa de doctorado en astrofísica de la Universitat de Barcelona con una beca completa, algo que solo conseguían 3 estudiantes al año en todo el país. Habló de la publicación académica de Miguel sobre métodos innovadores de detección de exoplanetas, un artículo que estaba siendo citado por investigadores de instituciones como la NASA y la Agencia Espacial Europea. Explicó que Miguel estaba en ese mismo hospital, en ese preciso momento, no como paciente sino como invitado especial, dando una conferencia a médicos residentes sobre neurociencia y procesamiento matemático en mentes autistas. Vi cómo cada palabra golpeaba a Roberto. Su arrogancia se desmoronaba lentamente, reemplazada por una confusión genuina, como si el universo hubiera dejado de tener sentido para él. Intentó hablar varias veces, abrir la boca para decir algo, cualquier cosa, pero el doctor Martínez no le dio espacio, continuó con esa precisión quirúrgica, destrozando cada suposición, cada prejuicio, cada justificación mezquina que Roberto había construido para abandonar a su hijo. Y entonces el doctor Martínez dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Me miró con una sonrisa cálida, tan diferente de la expresión gélida con la que había tratado a Roberto, y me informó que Miguel me estaba esperando, que quería mi opinión sobre su presentación antes de darla formalmente, que valoraba mi criterio por encima del de cualquier académico presente. Esa simple frase contenía todo, el vínculo inquebrantable entre mi hijo y yo, la confianza mutua construida en miles de días difíciles, el amor que había sostenido nuestra pequeña familia de 2 contra todo pronóstico. Me levanté sin mirar a Roberto. No le di la satisfacción de una despedida, de un último comentario, de nada. Simplemente tomé mi bolso, esperé a que Miguel guardara su tablet con esa precisión meticulosa que caracterizaba cada uno de sus movimientos, y caminé junto al doctor Martínez por el pasillo, dejando atrás al hombre que alguna vez compartió mi vida pero que nunca conoció realmente a su hijo. Miguel caminaba entre nosotros con sus auriculares puestos, en su mundo, ajeno al drama que acababa de desarrollarse a su alrededor. Y en ese momento entendí algo fundamental: esa ignorancia no era una debilidad sino una protección.
Miguel no necesitaba saber que su padre biológico estaba a pocos metros, no necesitaba cargar con el peso de ese abandono, no necesitaba conocer la crueldad de alguien que lo había descartado antes de conocerlo. Su vida estaba llena de logros, de desafíos apasionantes, de un futuro brillante. Roberto era irrelevante en esa ecuación. Mientras caminábamos por los pasillos del hospital, el doctor Martínez me contó que había organizado esta conferencia específicamente para Miguel, que había convencido a la dirección del hospital de que sería invaluable para los médicos residentes entender cómo funcionan las mentes neurodivergentes desde la perspectiva de alguien que vive esa realidad. Me explicó que Miguel había trabajado durante semanas en la presentación, investigando, organizando sus ideas, practicando frente a pequeños grupos hasta sentirse preparado para algo más grande. Llegamos a una sala de conferencias pequeña, íntima, con unas 20 personas esperando. Reconocí a algunos, médicos que habían tratado a Miguel a lo largo de los años, terapeutas que habían sido parte de su equipo, profesionales jóvenes con caras de curiosidad genuina. Miguel se dirigió al frente de la sala con ese caminar de puntillas que nunca había abandonado, conectó su laptop al proyector con movimientos precisos, y se giró hacia la audiencia. No me miró directamente, nunca lo hacía, pero hizo ese gesto que yo conocía tan bien, tocarse el lóbulo de la oreja izquierda 3 veces, su manera de decirme que estaba nervioso pero preparado, que me necesitaba ahí pero que también estaba listo para hacer esto solo. Me senté en la última fila, donde él sabía que estaría, y observé mientras mi hijo comenzaba a hablar. Su voz era monótona, sin las inflexiones emocionales que la mayoría da por sentadas, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada concepto explicado con una claridad que dejaba sin aliento. Habló sobre cómo su cerebro procesa patrones matemáticos de formas que los cerebros neurotípicos no pueden replicar, sobre las ventajas cognitivas de ciertas características autistas en campos como la astrofísica y la programación, sobre la importancia de no confundir diferencia con deficiencia. Proyectó gráficos complejos, ecuaciones que llenaban pantallas enteras, explicaciones de cómo sus métodos de análisis de datos habían identificado patrones en observaciones astronómicas que otros investigadores habían pasado por alto. Los médicos residentes tomaban notas frenéticamente, algunos con expresiones de asombro absoluto. Un joven que no tendría más de 30 años levantó la mano tímidamente y le preguntó cómo había desarrollado esa capacidad para ver patrones donde otros solo veían ruido. Miguel se quedó en silencio un momento largo, ese silencio que yo conocía bien, que significaba que estaba procesando no solo la pregunta sino la mejor manera de traducir su pensamiento interno a palabras que otros pudieran comprender. Finalmente respondió con una honestidad brutal que me partió el corazón, explicó que cuando pasas tu infancia sin poder comunicarte verbalmente, aprendes a leer el mundo de otras formas, que los números y los patrones fueron su primer lenguaje real, más confiable que las palabras, más predecible que las interacciones humanas. La sala quedó en silencio absoluto. Vi lágrimas en los ojos de algunos presentes. El doctor Martínez, sentado a mi lado, me apretó la mano suavemente, un gesto de solidaridad que no necesitaba palabras. Estábamos presenciando algo extraordinario, no solo una demostración de genialidad académica, sino el testimonio viviente de que los pronósticos médicos, por más fundados que estén, nunca pueden predecir completamente el potencial humano cuando se combina con amor inquebrantable y oportunidades adecuadas. Miguel continuó su presentación durante 45 minutos más, respondiendo preguntas con esa mezcla peculiar de profundidad intelectual e inocencia social que lo caracterizaba. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Él no sonrió, los aplausos lo incomodaban, pero vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como sus dedos dejaban de tamborilear nerviosamente sobre el control del proyector. Me acerqué a él cuando la sala comenzó a vaciarse, y le pregunté qué había pensado de su presentación. Miguel escribió en su tablet, como siempre hacía cuando las palabras habladas eran demasiado para él, creo que lo hice bien. ¿Tú qué piensas, mamá? Le respondí con la verdad absoluta, que estaba más orgullosa de él de lo que las palabras podían expresar, que acababa de cambiar la perspectiva de 20 profesionales médicos sobre lo que significa el autismo, que era brillante y valiente y extraordinario. Escribió otra cosa, algo que no esperaba, gracias por nunca rendirte conmigo cuando todos dijeron que debías hacerlo. Me costó contener las lágrimas. Salimos del hospital cuando el sol ya comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de Barcelona de naranjas y rosas. Miguel llevaba su mochila cargada con libros y su laptop, caminando a mi lado en ese silencio cómodo que habíamos perfeccionado durante años. No hablaba del éxito de su conferencia, ya había pasado a otra cosa en su mente, probablemente algún problema astrofísico que necesitaba resolver, alguna ecuación que le daba vueltas. Esa era su forma de procesar el mundo, un desafío a la vez, sin detenerse demasiado en los logros pasados. El trayecto en metro hasta nuestro apartamento en Gracia era parte de nuestra rutina sagrada. Miguel se sentaba siempre en el mismo asiento si estaba disponible, contaba las estaciones en voz baja, se balanceaba ligeramente con el movimiento del vagón. La gente a nuestro alrededor vivía sus propias vidas, ajena completamente al hecho de que acababan de compartir espacio con alguien cuya mente operaba en frecuencias que la mayoría no podría imaginar. Cuando llegamos a casa, Miguel fue directamente a su habitación, a su espacio meticulosamente organizado donde cada objeto tenía su lugar exacto, donde el caos del mundo exterior no podía alcanzarlo. Yo me quedé en la cocina, preparando la cena, pero mi mente seguía en ese pasillo del hospital, reviviendo el encuentro con Roberto una y otra vez, analizando cada palabra, cada expresión, cada segundo de esa confrontación que no había buscado pero que había necesitado más de lo que creía. La rabia que había sentido inicialmente comenzaba a transformarse en algo diferente. No era satisfacción exactamente, porque la venganza nunca me había interesado realmente. Era más bien una especie de cierre, una confirmación de algo que siempre había sabido pero que necesitaba ver reflejado en los ojos de alguien más, que la decisión de Roberto de abandonarnos no había sido solo cobarde, había sido también profundamente estúpida. Se había perdido conocer a un ser humano extraordinario por puro miedo, por incapacidad de ver más allá de sus expectativas limitadas de lo que debía ser un hijo. Esa noche, después de que Miguel se durmiera con sus auriculares puestos y su manta con peso que lo ayudaba a regular su sistema sensorial, me senté en el balcón pequeño de nuestro apartamento con una taza de té. Barcelona de noche es una sinfonía de sonidos, brisas de gente en terrazas, el murmullo distante del tráfico, música que escapa de ventanas abiertas. Pensé en todos los años que nos habían traído hasta aquí, en las batallas que había peleado, en las veces que había querido rendirme pero no lo había hecho porque renunciar nunca fue realmente una opción. Recordé aquella tarde cuando Miguel tenía 5 años y tuvimos una crisis monumental en medio de un supermercado. Él había entrado en colapso porque habían cambiado la ubicación de su cereal favorito, y durante 40 minutos lloró inconsolablemente en el suelo mientras otros compradores nos miraban con una mezcla de lástima y juicio. Una mujer mayor se acercó y me dijo con falsa preocupación que lo que ese niño necesitaba era disciplina firme, que en sus tiempos los berrinches se curaban con un par de nalgadas. Recuerdo que la miré con lágrimas en los ojos y le expliqué que mi hijo no estaba haciendo un berrinche, estaba sufriendo una sobrecarga sensorial que su cerebro no podía procesar, y que los golpes solo empeorarían su angustia. La mujer se alejó murmurando algo sobre las madres modernas que malcrían a sus hijos. O aquella vez cuando Miguel tenía 8 años y lo inscribí en un programa de verano supuestamente inclusivo, solo para descubrir al tercer día que lo habían aislado del resto del grupo porque sus movimientos repetitivos molestaban a otros niños. La directora del programa me llamó para sugerirme, con esa voz condescendiente que aprendí a odiar, que quizás Miguel estaría más cómodo en un ambiente más especializado, código para decir que no lo querían ahí. Retiré a Miguel de ese programa y pasamos el verano en bibliotecas y museos casi vacíos, donde él podía ser él mismo sin que nadie lo juzgara. Cada recuerdo era una cicatriz, pero también una medalla. Había ganado batallas que ni siquiera sabía que existían hasta que las estaba peleando. Había aprendido a ser terapeuta, defensora, educadora, traductora entre el mundo de Miguel y el mundo exterior. Había sacrificado carreras, relaciones, oportunidades, todo sin pensarlo 2 veces porque la alternativa era impensable. Los días siguientes transcurrieron en nuestra normalidad habitual, pero algo había cambiado en mí. El encuentro con Roberto había removido emociones que creía enterradas, pero también había traído una claridad nueva. Durante años, una parte de mí había cargado con la pregunta de qué habría pasado si Roberto se hubiera quedado, si hubiéramos enfrentado juntos los desafíos de criar a Miguel. Ahora sabía con certeza absoluta que su ausencia, por dolorosa que fuera en su momento, había sido una bendición disfrazada. Miguel había crecido rodeado de amor incondicional,
sin tener que lidiar con la presencia de alguien que lo veía como una carga o una decepción. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente en el hospital, recibí una llamada inesperada. Era una asistente del despacho de abogados donde trabajaba Roberto. La mujer, con voz profesional y fría, me informó que el señor García deseaba establecer contacto para discutir un tema de importancia relacionado con su hijo. Me pidió que confirmara una reunión en sus oficinas del centro de Barcelona para la semana siguiente. Mi primera reacción fue colgar el teléfono. No le debía nada a Roberto, no teníamos nada que discutir después de 18 años de silencio absoluto. Pero la curiosidad ganó, mezclada con una pequeña parte de mí que quería saber qué podía querer ese hombre después de tanto tiempo, qué posible tema de importancia creía que teníamos pendiente. Acepté la reunión, pero con mis propias condiciones. Le pedí a la asistente que transmitiera que yo llevaría a mi abogado, aunque en realidad no tenía uno, era simplemente una forma de establecer que esto no sería una conversación informal sino algo formal y registrado. Pedí que la reunión fuera en horario escolar, cuando Miguel estaría en la universidad, lejos de cualquier posibilidad de encontrarse con su padre accidentalmente. El día de la reunión me vestí con el único traje que tenía, uno que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca conseguí, y tomé el metro hacia el distrito financiero. Las oficinas del despacho estaban en un edificio moderno con vistas al mar, todo vidrio y acero, el tipo de lugar que grita dinero y poder. La recepcionista me condujo a una sala de reuniones donde Roberto ya esperaba, acompañado de un hombre trajeado que supuse era su abogado. Roberto se veía diferente de aquella tarde en el hospital. Había algo derrotado en su postura, una tensión en su mandíbula que delataba nerviosismo. Se puso de pie cuando entré, un gesto de cortesía que me pareció absurdamente fuera de lugar dadas las circunstancias. Su abogado, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, me saludó con formalidad profesional y me ofreció asiento. Lo que siguió fue una de las conversaciones más seriales de mi vida. Roberto, con voz que intentaba sonar conciliadora pero que temblaba ligeramente, comenzó a hablar sobre cómo había estado reflexionando desde nuestro encuentro, sobre cómo no había entendido la magnitud de lo que Miguel había logrado, sobre cómo quizás había sido demasiado apresurado en sus decisiones de hace casi 2 décadas. Sus palabras eran cuidadosas, claramente ensayadas, probablemente redactadas con ayuda de su abogado. Pero entonces llegó al punto real de la reunión, y todo cobró sentido de la manera más repugnante posible. Roberto, mirando los papeles frente a él en lugar de mirarme a mí, explicó que había investigado sobre Miguel después de nuestro encuentro, que había descubierto sus logros académicos, su beca, su potencial futuro en el campo de la astrofísica. Y entonces, con una naturalidad que me revolvió el estómago, sugirió que quizás era tiempo de restablecer su relación paterna, de estar presente en la vida de Miguel ahora que, según sus palabras textuales, el chico había resultado ser funcional y exitoso. Lo miré en silencio durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Este hombre, que había huido cuando Miguel era un bebé vulnerable, que no había contribuido con un solo euro para su crianza, que no había estado presente en ni una sola de las noches interminables de crisis, en ninguna de las batallas médicas o educativas, ahora quería reclamar algún tipo de derecho sobre un hijo exitoso. El oportunismo era tan descarado que casi daba risa. Su abogado intervino entonces, explicando con jerga legal que Roberto tenía derechos como padre biológico, que técnicamente nunca había renunciado legalmente a su paternidad, que estaba dispuesto a establecer un acuerdo de visitas progresivas y eventualmente incluso participar en decisiones importantes sobre el futuro de Miguel. Hablaba de Miguel como si fuera propiedad a repartir, no una persona con sus propios sentimientos y necesidades. Cuando finalmente hablé, mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Les expliqué que Miguel era legalmente adulto, que cualquier decisión sobre establecer contacto con Roberto sería exclusivamente suya, no mía. Que yo no tenía intención de forzar ni facilitar ese contacto, pero que tampoco lo bloquearía si Miguel, por alguna razón imposible de imaginar, decidiera conocer al hombre que lo abandonó. Roberto intentó empezar con algún argumento preparado sobre segundas oportunidades y madurez tardía, pero lo detuve con un gesto. Le pregunté directamente si había venido a esta reunión movido por algún tipo de remordimiento genuino o simplemente porque ahora veía potencial de asociarse con el éxito de alguien más.
Le pregunté si alguna vez, en estos 18 años, había intentado saber cómo estábamos, si había contribuido económicamente aunque fuera de forma anónima, si había mostrado el más mínimo interés en el bienestar de su hijo antes de descubrir que ese hijo era brillante. El silencio que siguió fue mi respuesta. Roberto miró hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada. Su abogado intentó retomar el control de la conversación, hablar sobre procedimientos legales y plazos, pero ya no estaba escuchando. Me levanté de la silla, tomé mi bolso, y antes de salir de esa sala le dije a Roberto algo que había necesitado decir durante años. Le expliqué que Miguel había construido una vida extraordinaria precisamente porque creció rodeado de personas que lo amaban incondicionalmente, no a pesar de su autismo sino incluyéndolo como parte integral de quien es. Que cada terapeuta, cada maestro, cada amigo que había entrado en su vida lo había hecho eligiendo verlo como una persona completa, no como un proyecto a arreglar. Que yo había aprendido a comunicarme con él cuando el mundo decía que era imposible, había peleado por sus derechos cuando otros se rendían, había celebrado cada pequeño avance como el milagro que era. Y le dije que si ahora, después de casi 2 décadas, quería conocer a Miguel, tendría que hacerlo siendo completamente honesto sobre quién era y por qué había estado ausente. Que Miguel merecía esa honestidad, y que cualquier intento de manipular la situación o presentarse como algo que no era sería detectado inmediatamente, porque mi hijo tenía una capacidad extraordinaria para identificar patrones y detectar inconsistencias, tanto en datos astrofísicos como en comportamientos humanos. Salí de aquella reunión sintiéndome extrañamente ligera. Había algo liberador en decir en voz alta cosas que había guardado durante años, en mirar a Roberto directamente y verlo no como el hombre que me había destrozado sino como lo que realmente era, alguien pequeño, cobarde, que vivía con decisiones que nunca podría deshacer. Durante el trayecto en metro de vuelta a casa, me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia él, solo una especie de lástima distante por todo lo que se había perdido. Esa noche, cuando Miguel llegó de la universidad, lo encontré en su habitación trabajando en no sé qué ecuaciones complejas que llenaban 3 cuadernos diferentes. Me quedé en el marco de la puerta observándolo, esa concentración absoluta que tenía cuando algo realmente lo fascinaba, la forma en que sus dedos tamborileaban ritmos complejos sobre el escritorio mientras pensaba. Sabía que debía decirle algo sobre Roberto, que él tenía derecho a saber que su padre biológico había reaparecido y quería contacto, pero no encontraba las palabras adecuadas. Miguel levantó la vista, me vio ahí parada, y con esa percepción que a veces me sorprendía escribió en su tablet sin que yo hubiera dicho nada: ¿pasa algo? ¿Estás preocupada? ¿Es por mí? Le respondí que sí, que había algo que necesitaba contarle, algo sobre su historia que nunca habíamos discutido en profundidad porque nunca había parecido relevante. Me senté en la silla de su escritorio, la única otra silla en su habitación, y le conté todo. Le expliqué quién era Roberto, cómo nos habíamos conocido, cómo habíamos estado casados, y cómo había reaccionado cuando los médicos diagnosticaron el autismo. Le conté sobre el abandono, sobre los años de silencio, sobre el encuentro en el hospital y ahora esta reunión donde Roberto expresaba interés en conocerlo. Miguel escuchó sin interrumpir, su expresión neutral como casi siempre, procesando la información con esa manera metódica que aplicaba a todo. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Luego escribió una serie de preguntas en su tablet, cada una más precisa que la anterior, como si estuviera analizando un problema científico. Preguntó cuánto tiempo había pasado exactamente desde el abandono, si Roberto había intentado contacto previo, qué lo motivaba a buscar contacto ahora, cuáles eran las probabilidades estadísticas de que esto fuera impulsado por interés genuino versus oportunismo. Sus preguntas eran tan Miguel, tan lógicas y desprovistas de la carga emocional que la mayoría de las personas tendrían ante tal revelación. Le respondí cada una honestamente, sin endulzar nada. Cuando terminamos, Miguel escribió algo que me hizo entender que, a su manera, había comprendido perfectamente la situación: no necesito conocer a alguien que me abandonó cuando era vulnerable pero quiere conocerme ahora que soy útil. Esa no es una relación basada en principios sólidos. Prefiero continuar con las relaciones que sí lo son. Sentí una oleada de alivio mezclada con orgullo. Le pregunté si estaba seguro, si no tenía curiosidad o necesidad de respuestas que solo Roberto podría dar. Miguel se quedó pensando un momento y luego escribió:
Las únicas respuestas importantes ya las sé. Sé que tú nunca te rendiste conmigo. Sé que el doctor Martínez y mis profesores creyeron en mi potencial. Sé que tengo una vida que me gusta y metas que me emocionan. Un padre que no estuvo presente para ninguna de las partes difíciles no puede aportar nada significativo a las partes buenas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Miguel había tomado su decisión con la misma claridad con la que abordaba todo en su vida, y yo respetaba completamente esa decisión. A la mañana siguiente, llamé al despacho de abogados y transmití la respuesta de Miguel. No hubo drama, no hubo discusión legal, Roberto simplemente aceptó y no volvimos a saber de él. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para el doctorado de Miguel. La universidad había asignado un mentor especial que entendía sus necesidades, habían adaptado un espacio de laboratorio con iluminación regulable y aislamiento acústico, todo pensado para que pudiera trabajar a su máximo potencial. Miguel estaba emocionado de una manera que solo yo podía reconocer, no sonrisas grandes o saltos de alegría, sino esa energía contenida que se manifestaba en cómo hablaba incansablemente sobre su proyecto de investigación, cómo se quedaba despierto hasta tarde leyendo papers académicos, cómo cada día traía nuevas ideas que necesitaba anotar inmediatamente. Una tarde de septiembre, pocos días antes de que comenzara oficialmente el programa doctoral, el doctor Martínez nos invitó a cenar a su casa. Era algo inusual, nuestra relación siempre había sido profesional aunque cálida, pero aceptamos la invitación. Su apartamento estaba en el barrio gótico, lleno de libros de medicina y fotografías de viajes. Nos recibió con esa sonrisa amable que me había sostenido en tantos momentos difíciles a lo largo de los años. Durante la cena, que fue simple pero deliciosa, el doctor Martínez compartió historias de su propia carrera, de pacientes que lo habían marcado, de casos que le habían enseñado que la medicina no es solo ciencia sino también profundamente humana. Y entonces, mientras tomábamos café después de comer, nos dijo algo que no esperaba. Nos explicó que se retiraba en unos meses, que después de 40 años de práctica médica sentía que era tiempo de dar espacio a nuevas generaciones, pero que antes de retirarse quería decirnos que habíamos sido una de las experiencias más significativas de su carrera. Habló sobre cómo conocernos cuando Miguel era un bebé, ver los pronósticos médicos tan sombrío, y luego ser testigo de cómo desafiábamos cada predicción, le había enseñado la importancia de nunca subestimar el potencial humano. Dijo que en escuelas de medicina enseñan a ser realistas, a no dar falsas esperanzas, pero que a veces esa prudencia médica puede convertirse en limitación si no se equilibra con apertura a lo extraordinario. Que Miguel había sido su recordatorio constante de que los protocolos y estadísticas son guías, no sentencias absolutas. Miguel, que normalmente se incomodaba con elogios directos, escuchó con atención y luego escribió en su tablet algo que hizo que el doctor Martínez se emocionara visiblemente. Usted fue uno de los primeros adultos además de mi madre que me trató como una persona completa, no como un conjunto de síntomas. Eso importó más de lo que probablemente sabe. Los tres nos quedamos en silencio un momento, compartiendo ese peso emocional que solo personas que han atravesado batallas juntas pueden comprender. El doctor Martínez entonces sacó un sobre del cajón de su escritorio y me lo entregó. Dentro había una carta escrita a mano, varias páginas, donde detallaba su testimonio médico de todos los años que había tratado a Miguel, documentando cada hito, cada desafío superado, cada momento en que mi hijo había demostrado resiliencia y capacidad extraordinarias. Me explicó que la había escrito pensando que algún día Miguel podría necesitar un registro médico comprensivo para propósitos académicos o personales, pero que más importante aún, quería que tuviéramos un documento que reflejara objetivamente el viaje increíble que habíamos hecho. Mientras leía esa carta esa noche en casa, con Miguel ya dormido, lloré de una manera que no había llorado en años. No de tristeza sino de algo parecido a la catarsis, como si todos los años de lucha, de dudas, de momentos en que no sabía si estaba haciendo lo correcto, finalmente encontraran validación en esas páginas escritas por alguien que nos había visto desde el principio. El doctor Martínez había documentado no solo el progreso médico de Miguel sino también mi rol como madre, describiendo con términos clínicos pero también profundamente humanos la dedicación, la creatividad en buscar soluciones, la defensa incansable que había caracterizado mi maternidad. El inicio del doctorado de Miguel fue desafiante de maneras que no anticipé. Aunque la universidad había hecho adaptaciones físicas,
La dinámica social del ambiente académico era compleja. Otros estudiantes doctorales, la mayoría varios años mayores que Miguel, no siempre sabían cómo interactuar con él. Algunos intentaban ser excesivamente serviciales, tratándolo con una condescendencia que él detectaba inmediatamente y rechazaba. Otros simplemente lo evitaban, incómodos con sus particularidades de comunicación. Pero gradualmente, como había sucedido en otras etapas de su vida, Miguel encontró su lugar. Conectó especialmente con una estudiante de posgrado llamada Ana, una astrónoma brasileña que estaba haciendo su investigación postdoctoral en observación de estrellas variables. Ana tenía una hermana menor con autismo y entendía instintivamente cómo comunicarse con Miguel de manera efectiva, directa, sin ambigüedades, respetando sus necesidades sensoriales. Comenzaron a colaborar en un proyecto que combinaba sus áreas de expertise, y yo veía cómo Miguel llegaba a casa cada día con energía renovada, emocionado por compartir avances en su investigación. Escribía largos textos en su tablet sobre cómo habían identificado un patrón inusual en los datos de cierto sistema estelar binario, sobre cómo sus métodos de análisis estaban revelando información que otros enfoques más tradicionales pasaban por alto. Una noche, aproximadamente 6 meses después del inicio de su doctorado, Miguel llegó a casa con una expresión que no había visto antes. Se sentó en la mesa de la cocina y escribió en su tablet: «Hoy Ana me preguntó si alguna vez me había sentido solo. Le dije que soledad es un concepto relativo y que yo generalmente prefiero estar solo porque las interacciones sociales son agotadoras. Pero luego me hizo otra pregunta, si me había sentido incomprendido. Y me di cuenta de que la respuesta era sí, constantemente, excepto contigo y con pocas personas más». Continuó escribiendo, y lo que dijo me partió y me sanó simultáneamente. Explicó que durante años había asumido que esa sensación de ser perpetuamente diferente era simplemente parte de cómo era el mundo para él, que nunca había cuestionado realmente si las cosas podrían ser diferentes porque no tenía punto de comparación. Pero que en los últimos meses, trabajando con Ana y otros investigadores que lo trataban como un igual intelectual, había comenzado a experimentar algo nuevo, la sensación de ser visto realmente, no como el autista brillante o el caso especial, sino simplemente como Miguel, un científico con ideas valiosas y una perspectiva única. Le pregunté cómo se sentía con ese descubrimiento. Se quedó pensando largo rato, sus dedos tamborileando sobre la mesa en ese ritmo complejo que significaba procesamiento profundo. Finalmente escribió: «Me hace pensar sobre todo el esfuerzo que pusiste para crear un mundo donde yo pudiera ser yo mismo sin tener que cambiar aspectos fundamentales de quién soy. Creo que no había entendido realmente cuánta energía requiere eso hasta ahora que veo cuántas personas no hacen ese esfuerzo incluso cuando sería más fácil». Le dije que cada segundo de esfuerzo había valido la pena, que verlo prosperar, encontrar su lugar en el mundo, construir conexiones significativas aunque fueran pocas, era más de lo que podría haber soñado en aquellos primeros años tan oscuros. Que no había sido fácil, que hubo momentos en que el agotamiento era tan profundo que apenas podía levantarme de la cama, pero que mirando atrás no cambiaría nada porque cada batalla nos había traído exactamente aquí. Esa noche, antes de irse a dormir, Miguel hizo algo completamente inusual en él. Se acercó a donde yo estaba sentada en el sofá, se quedó de pie frente a mí durante unos segundos en ese incómodo silencio que precedía momentos significativos para él, y luego me abrazó brevemente. Fue torpe, rígido, duró apenas 3 segundos, pero fue sincero. Y mientras se alejaba rápidamente hacia su habitación, visiblemente abrumado por haber iniciado ese contacto físico, escuché que murmuraba algo casi inaudible: «Gracias por todo, mamá». Me quedé sentada en ese sofá durante horas después de que se durmiera, llorando silenciosamente, no de tristeza sino de una gratitud tan profunda que dolía. Todas las noches sin dormir, todas las batallas con sistemas burocráticos, todas las veces que había tenido que ser fuerte cuando quería rendirme, todo convergía en ese abrazo de 3 segundos y esas 5 palabras susurradas. El segundo año del doctorado de Miguel trajo consigo un reconocimiento que ninguno de nosotros anticipó. Su investigación sobre patrones de variabilidad estelar había captado la atención de un equipo internacional que trabajaba con datos del telescopio espacial. Le ofrecieron participar en un proyecto colaborativo que involucraba a investigadores de 7 países diferentes, una oportunidad extraordinaria para alguien de su edad y experiencia. La propuesta incluía viajar a un congreso en Ginebra para presentar resultados preliminares.
Cuando Miguel me contó sobre la invitación, vi el conflicto en él. Por un lado, la emoción intelectual de participar en investigación de punta era evidente. Por otro, viajar significaba romper rutinas, enfrentar ambientes sensoriales impredecibles, navegar situaciones sociales complejas en un contexto internacional. Hablamos durante varios días sobre los pros y contras. Miguel hizo listas detalladas de posibles desafíos, investigó el hotel y el centro de conferencias, planificó cada aspecto del viaje con su característica meticulosidad. Finalmente decidió ir, pero me pidió que lo acompañara. No como madre sobreprotectora, sino como lo que él llamó su sistema de respaldo de emergencia, alguien que entendiera sus señales de sobrecarga sensorial y pudiera ayudarlo a encontrar espacios seguros si los necesitaba. Ginebra en octubre era fría y lluviosa. El congreso se desarrolló en un edificio moderno cerca del CERN, lleno de científicos de todo el mundo hablando en múltiples idiomas. Miguel se manejó mejor de lo que yo temía. Usaba sus auriculares con cancelación de ruido constantemente, se tomaba descansos regulares en una sala que habíamos identificado como tranquila, y se comunicaba principalmente a través de presentaciones preparadas y su tablet. Su presentación fue un éxito rotundo. Habló durante 20 minutos sobre métodos innovadores de filtrado de datos astronómicos, su voz monótona pero sus ideas absolutamente brillantes. Las preguntas que siguieron fueron técnicas y complejas, y Miguel las respondió con una precisión que dejó impresionados incluso a investigadores con décadas de experiencia. Vi el respeto en los ojos de esa audiencia, la forma en que tomaban notas, como varios se acercaron después para pedir colaboración futura. Esa noche, en la cena de clausura del Congreso, una mujer mayor se sentó a nuestra mesa. Era una astrofísica argentina que había escapado de la dictadura en los años 70 y construido una carrera destacada en Europa. Había visto la presentación de Miguel y quería felicitarlo personalmente. Hablamos los tres durante horas, ella compartiendo historias de su propio camino en la ciencia, los obstáculos que había enfrentado siendo mujer latinoamericana en un campo dominado por hombres europeos, cómo había aprendido a navegar sistemas que no estaban diseñados para incluirla. En algún momento de la conversación, ella me miró directamente y me dijo algo que nunca olvidaré. Explicó que llevaba 40 años en el mundo académico y había visto innumerables prodigios, mentes brillantes que llegaban con todo el potencial del mundo y luego se perdían porque el sistema era inflexible, porque nadie había peleado por crear espacios donde pudieran prosperar. Me dijo que lo que yo había hecho por Miguel, crear ese andamiaje de apoyo que le permitía funcionar a su máximo potencial, era tan importante como cualquier descubrimiento científico, porque sin eso todo ese talento se habría desperdiciado. Me emocioné escuchándola, pero también sentí validación de una manera profunda. Durante años, especialmente al principio, hubo voces que me decían que estaba siendo demasiado protectora, que necesitaba dejar que Miguel enfrentara el mundo real, que mis adaptaciones y acomodaciones solo lo estaban haciendo más dependiente. Escuchar a esta mujer, una científica respetada internacionalmente, validar mi enfoque fue sanador de formas que no sabía que necesitaba. Regresamos a Barcelona con Miguel notablemente más confiado. Había demostrado, a sí mismo más que a nadie, que podía moverse en espacios académicos internacionales, que su trabajo tenía valor reconocido más allá de nuestro contexto local. Los meses siguientes fueron intensamente productivos. Su colaboración con el equipo internacional avanzaba rápidamente, publicaron un paper que recibió atención significativa en revistas especializadas. Fue durante ese periodo cuando recibí una llamada inesperada. Era una periodista de un diario nacional que había leído sobre la investigación de Miguel y quería hacer un reportaje sobre jóvenes científicos españoles destacados. Al principio rechacé la idea automáticamente, protectora de la privacidad de Miguel y recelosa de cómo los medios podrían sensacionalizar su autismo. Pero la periodista, una mujer llamada Laura, fue persistente y respetuosa. Prometió que cualquier artículo requeriría nuestra aprobación completa antes de publicarse. Hablé con Miguel sobre la propuesta. Sorprendentemente, después de pensarlo varios días, aceptó. Me explicó en su tablet que había estado reflexionando sobre representación, sobre cómo la mayoría de las narrativas sobre autismo que aparecen en medios son de niños pequeños o se enfocan en limitaciones.
que quizás contar su historia podría mostrar una realidad diferente, ayudar a otros padres que estaban donde nosotros habíamos estado años atrás a ver que había caminos posibles hacia vidas plenas y significativas. La entrevista se hizo en nuestro apartamento, en el territorio familiar de Miguel. Laura trajo a un fotógrafo que fue extraordinariamente paciente, esperando los momentos en que Miguel estaba cómodo en lugar de forzar poses. Hablamos durante horas, Miguel principalmente a través de su tablet, yo llenando contextos y detalles. Laura preguntó sobre los desafíos pero también sobre los triunfos, sobre cómo habíamos navegado el sistema educativo, sobre qué consejos daríamos a familias en situaciones similares. Cuando el artículo se publicó semanas después, lloré leyéndolo. Laura había capturado nuestra historia con una sensibilidad extraordinaria, sin caer en sentimentalismo barato ni en inspiración pornográfica. Presentaba a Miguel como lo que era, un científico brillante que también tenía autismo, no a pesar de su autismo sino como una persona completa cuya neurodivergencia era parte integral de cómo percibía y entendía el universo. La respuesta fue abrumadora. Recibimos cientos de mensajes de familias agradeciéndonos por compartir nuestra historia, de padres que estaban en las etapas tempranas del diagnóstico y encontraban esperanza en saber que había futuros posibles más allá de los pronósticos sombríos. Miguel recibió correos de otros científicos autistas, personas que raramente hablaban públicamente sobre su neurodivergencia pero que se sintieron validadas al ver representación positiva. Hubo también, inevitablemente, reacciones negativas. Algunos comentarios online argumentaban que Miguel era excepcional y que usar su historia como ejemplo creaba expectativas irreales para otras familias. Otros criticaban que el artículo no mostraba suficientemente las dificultades, que romantizaba el autismo. Leí esos comentarios con Miguel, y discutimos sobre la complejidad de representación, sobre cómo ninguna historia individual puede capturar toda la diversidad de experiencias autistas. Lo que me impresionó fue la madurez de su respuesta. Miguel escribió un comentario público, cuidadosamente redactado, explicando que él no pretendía representar a todas las personas autistas, que su experiencia era suya y única, pero que visibilizar múltiples narrativas era importante precisamente porque el espectro autista es exactamente eso, un espectro amplio de experiencias, necesidades y potenciales. Que las historias de autistas que necesitan apoyo intensivo toda su vida son igualmente válidas y merecen recursos y respeto, y que su éxito académico no disminuía el valor de esas otras vidas. Meses después, cuando Miguel estaba finalizando su tercer año de doctorado, recibimos una invitación que parecía cerrar un círculo de manera hermosa. El Hospital Clinic, donde todo había comenzado 18 años atrás, donde habíamos recibido el diagnóstico que cambió nuestras vidas, donde nos habíamos reencontrado con Roberto, organizaba una conferencia sobre autismo y neurodiversidad en contextos médicos. Querían que Miguel fuera uno de los ponentes principales. La ironía no se me escapó. El mismo hospital donde un médico nos había dado pronósticos sombríos ahora invitaba a ese mismo niño, ahora un joven científico, a educar a profesionales médicos sobre cómo entender y apoyar mejor a personas autistas. Miguel aceptó inmediatamente, viendo en esto una oportunidad de impactar directamente en cómo futuros médicos tratarían a pacientes como él. Pasó semanas preparando su presentación. No quería solo hablar sobre su investigación científica, sino sobre su experiencia como paciente autista navegando sistemas médicos desde la infancia. Compartió recuerdos específicos, médicos que hablaban sobre él como si no estuviera presente, profesionales que asumían que no comprendía porque no mantenía contacto visual, el trauma de procedimientos médicos rutinarios que para él eran sensorialmente abrumadores. Pero también habló sobre el Dr. Martínez, sobre cómo ese médico en particular había marcado una diferencia fundamental simplemente tratándolo con dignidad, explicándole procedimientos directamente incluso cuando era muy pequeño, respetando sus necesidades sensoriales. Argumentó que la medicina necesitaba expandir su concepto de comunicación efectiva, que asumir que solo las interacciones neurotípicas son válidas excluye a una población significativa de recibir atención adecuada. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. El Dr. Martínez estaba en primera fila, aunque ya retirado oficialmente, había venido especialmente para escuchar a Miguel. Cuando mi hijo subió al escenario, con sus auriculares colgando del cuello, su tablet en mano, caminando con ese paso peculiar que nunca perdió, sentí una emoción tan intensa que apenas podía respirar.
Su presentación fue magistral. Combinó datos científicos sobre procesamiento sensorial en cerebros autistas con narrativas personales que humanizaban esos datos. Mostró vídeos de sí mismo de niño, imágenes que yo había grabado durante terapias, momentos de colapsos sensoriales pero también momentos de descubrimiento y alegría. Explicó cómo cada uno de esos momentos se sentía desde dentro, traduciendo experiencias que para la mayoría son incomprensibles al lenguaje que médicos podían entender y aplicar. Hubo un momento particularmente poderoso cuando habló sobre el lenguaje que los profesionales médicos usan. Mostró una diapositiva con frases comunes de informes médicos: el paciente presenta comportamientos estereotipados, evita el contacto social, muestra rigidez cognitiva. Y luego mostró otra diapositiva traduciendo esas mismas observaciones: encuentra consuelo en movimientos predecibles, regula sobreestimulación limitando interacciones, valora consistencia y orden. Mismos comportamientos, marcos radicalmente diferentes. Uno patologizante, otro comprensivo. El impacto en la audiencia fue visible. Médicos que habían entrado con expresiones profesionales neutras estaban visiblemente emocionados. Varios tomaban notas frenéticamente. Cuando terminó y abrió el espacio para preguntas, las manos se levantaron inmediatamente. Las preguntas fueron respetuosas, curiosas, reflejando un genuino deseo de aprender y mejorar. Una médica joven preguntó cómo podían crear entornos clínicos más amigables sensorialmente. Miguel respondió con especificidad práctica: iluminación regulable, espacios de espera tranquilos, permitir acompañantes de apoyo en consultas, explicar procedimientos con antelación y en detalle. Cosas simples que podían marcar diferencias monumentales. Otro médico, mayor, admitió con honestidad dolorosa que probablemente había causado angustia innecesaria a pacientes autistas a lo largo de su carrera simplemente por no entender estas necesidades. Preguntó si nunca era demasiado tarde para cambiar prácticas. Miguel le respondió que el hecho de estar ahí, haciendo esa pregunta, ya era un paso importante. Que los mejores profesionales médicos son aquellos que mantienen humildad para seguir aprendiendo. Después de la presentación, hubo una recepción. El doctor Martínez se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. Los dos se quedaron de pie frente a frente durante un momento largo y cargado. Luego el doctor habló, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida, y le dijo a Miguel que en 40 años de medicina había tenido muchos pacientes, pero que pocos lo habían enseñado tanto como él, que presenciar su trayectoria había sido uno de los honores más grandes de su carrera. Miguel, en su manera característica, respondió a través de su tablet con precisión emocional: usted me enseñó que ser visto es diferente de ser observado. Me vio cuando otros solo observaban síntomas. Eso importó. Se estrecharon la mano, un contacto físico que Miguel normalmente evitaba pero que en este contexto tenía peso simbólico enorme. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, Miguel y yo nos sentamos en el balcón con tazas de té. Barcelona se extendía debajo de nosotros, luces parpadeantes de millones de vidas siendo vividas. Le pregunté cómo se sentía después de todo el día. Se quedó pensando largo rato y luego escribió algo que guardaré siempre: hoy me di cuenta de que nuestra historia no es solo sobre mi autismo o sobre tu maternidad. Es sobre cómo la humanidad se expresa cuando elegimos ver a las personas como completas, no como necesitadas de arreglo. Le dije que él había enseñado eso no solo a los médicos en esa conferencia, sino a cada persona que había tenido el privilegio de conocerlo realmente. Que su existencia, su manera de moverse por el mundo, desafiaba suposiciones fundamentales sobre lo que significa tener una vida significativa, sobre qué aspectos de la experiencia humana realmente importan. Miguel entonces me hizo una pregunta que no esperaba: ¿alguna vez te arrepentiste de quedarte? ¿En los momentos más difíciles, deseaste haber hecho lo que Roberto hizo? Le respondí con honestidad absoluta. Le dije que hubo momentos, especialmente en los primeros años, donde el agotamiento era tan profundo que fantaseaba con desaparecer, con despertar en una vida diferente. Pero que esos momentos nunca duraban, porque incluso en los días más imposibles, cuando él lloraba durante horas y yo no sabía cómo ayudarlo, nunca dejé de verlo como mi hijo, como una persona que merecía amor incondicional. Le expliqué que el arrepentimiento requiere imaginar que había una alternativa mejor disponible, pero que yo nunca vi abandonarlo como una opción real.
Que las opciones eran quedarme y luchar o quedarme y rendirme, pero quedarme siempre fue un hecho. Que Roberto eligió huir, y esa decisión definió quién era él fundamentalmente, alguien que ante la dificultad elige su comodidad sobre sus responsabilidades. Miguel procesó esto en silencio y luego escribió, ¿qué es que él piensa en mí? ¿En quién me convertí? Le dije que probablemente sí, que después de nuestros encuentros era imposible que no lo hiciera. Pero que lo que Roberto pensara era completamente irrelevante para nuestras vidas. Que habíamos construido algo hermoso y sólido sin él, y que su ausencia había dejado de ser un vacío hace años, era simplemente un hecho neutral de nuestra historia. ¿Alguna vez lo perdonaste?, preguntó Miguel. Pensé cuidadosamente antes de responder. Le dije que el perdón era complicado, que no significaba olvidar o excusar, sino soltar el peso de la rabia porque ese peso solo me lastimaba a mí. Que había llegado a un lugar donde podía ver a Roberto como una persona profundamente flawed que tomó decisiones cobardes, y sentir lástima por todo lo que se perdió, sin necesariamente perdonarlo en el sentido tradicional. Miguel asintió, procesando, y luego escribió algo que me sorprendió por su profundidad. Creo que la mejor forma de responder a ser abandonado no es buscar venganza o siquiera perdón. Es construir una vida tan plena que el abandono se vuelva un detalle insignificante en una historia mucho más grande. Tenía razón, como tantas veces. Eso era exactamente lo que habíamos hecho. Los años siguientes trajeron más éxitos para Miguel. Completó su doctorado con distinción máxima, su tesis fue publicada como libro por una editorial académica prestigiosa. Recibió ofertas de postdoctorados en varios países. Eventualmente aceptó una posición en un observatorio en Chile, un lugar que ofrecía algunos de los cielos más despejados del mundo para observación astronómica. El día que se fue a Chile, parada en el aeropuerto viéndolo cruzar seguridad con su mochila y su tablet, sentí una mezcla agridulce de emociones. Orgullo inmenso, tristeza por la distancia física que habría entre nosotros, pero sobre todo una satisfacción profunda al saber que lo había preparado para vivir su vida plenamente, para navegar el mundo con sus propias herramientas. Antes de cruzar, Miguel se giró, me miró directamente a los ojos por un segundo fugaz, ese contacto visual que para él siempre era intencional y cargado de significado, y levantó su mano en un gesto de despedida. No hubo palabras, no las necesitábamos. Todo lo importante ya se había dicho en 18 años de conversaciones, adaptaciones, batallas peleadas juntos. Ahora, años después, con Miguel establecido en su carrera, haciendo descubrimientos que contribuyen al conocimiento humano sobre el universo, a veces pienso en Roberto. Me pregunto si lee sobre los logros de su hijo biológico en las noticias científicas, si siente algo parecido al arrepentimiento. Pero esos pensamientos son fugaces, porque la verdad es que él es completamente irrelevante para la historia que realmente importa. La historia que importa es la de un niño que nació diferente en un mundo que no estaba preparado para él, y de una madre que decidió que el mundo tendría que adaptarse. Es la historia de cada terapeuta, cada maestro, cada médico que eligió ver potencial donde otros veían limitación. Es la historia de sistemas rotos que lentamente, batalla por batalla, fueron siendo forzados a crear espacios más inclusivos. Y es la historia de cómo el amor, cuando es verdaderamente incondicional, cuando no está atado a expectativas o condiciones, cuando simplemente existe porque el otro existe, puede mover montañas. No siempre fácilmente, no sin cicatrices, pero inevitablemente. Miguel me llama regularmente desde Chile, nuestras conversaciones son breves pero significativas. Me cuenta sobre su investigación, sobre colegas que lo respetan, sobre una vida que él diseñó según sus propios términos. Y yo le cuento sobre mi vida en Barcelona, más tranquila ahora pero llena de satisfacciones propias. A veces, cuando cuelgo el teléfono después de hablar con él, me siento en ese mismo balcón donde pasamos tantas noches difíciles cuando era pequeño, y miro las estrellas que él ahora estudia profesionalmente. Y pienso en cómo el universo es vasto e indiferente, pero dentro de esa inmensidad, elegimos crear significado en nuestras conexiones, en nuestro compromiso con quienes amamos, en nuestra determinación de construir vidas que valen la pena vivir. La verdad que aprendí, la que compartiría con cualquier padre atravesando lo que yo atravesé, es esta: no existe una fórmula mágica para criar a un hijo neurodivergente. Cada niño es único, cada familia diferente. Pero lo fundamental no cambia,
ver a tu hijo como una persona completa, no como un problema a resolver. Pelear por sus derechos y oportunidades sin rendirte. Celebrar cada victoria, por pequeña que parezca. Y entender que el éxito no se mide en qué tan parecido es tu hijo a expectativas neurotípicas, sino en qué tan plenamente puede vivir una vida auténtica para él. Roberto eligió huir porque medía valor humano en términos limitados, porque su concepto de paternidad estaba condicionado a que su hijo cumpliera ciertos criterios. Yo elegí quedarme porque entendí, incluso en esos primeros días oscuros, que amar a alguien significa aceptarlos completamente, construir mundos donde puedan florecer, no forzarlos a caber en mundos que los rechazan. Y al final, la justicia más poética no fue ninguna venganza planeada, ninguna confrontación dramática. Fue simplemente vivir bien, criar a un hijo extraordinario, y construir una vida donde la ausencia de quien nos abandonó se sintiera no como una herida abierta sino como un espacio que llenamos con cosas mejores, amor genuino, logros significativos, conexiones profundas con personas que eligieron quedarse. Esta es mi historia, nuestra historia. No es perfecta, tiene cicatrices y momentos de oscuridad profunda. Pero es real, es nuestra, y al final del día, cuando miro todo lo que hemos construido Miguel y yo, solo puedo sentir gratitud. Gratitud por su existencia, por su mente brillante y su corazón sincero. Gratitud por cada persona que nos apoyó en el camino. Y sí, incluso una pizca de gratitud por Roberto, porque su abandono me forzó a ser más fuerte de lo que creía posible, y sin esa fortaleza, esta historia habría sido muy diferente.